Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Sean bienvenidos en esta tarde a nuestra reunión en línea. Les mando un abrazo a todos. Ya les extrañamos demasiado. Sé que cada día que pasa sabemos que faltan menos días para reunirnos, estar juntos y poder todos adorar como familia, como un cuerpo y gozarnos. Estoy muy contento porque hemos podido avanzar en algunos proyectos y cosas que teníamos como iglesia. Y te invito a que vayamos adelante, no dejes de orar por la iglesia, no dejes de orar por nosotros, por los hermanos que te vengan a la mente. Ahora estamos en un tiempo que es muy importante para orar, que es muy importante que no dejemos de orar, de pedir al Señor, de clamar y de estarnos fortaleciendo unos a otros en estos días que estamos viviendo. Espero que en esta tarde estés ahí con tu familia, pasando un buen tiempo. Aquellos que han salido a trabajar, deseo que Dios te esté guardando y protegiendo de todo mal a ti, a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, y que sigan siendo bendecidos en este tiempo. Sabemos que ha sido un tiempo donde hemos sido desafiados, hemos aprendido mucho. Sabemos que en cada casa hay una iglesia, pero no es lo mismo, como que se extraña el que estemos todos juntos. Ese tiempo de coinonía, de hermanos, de amigos, el convivir, el tomar café juntos en la cafetería, el comer. Extrañamos cada detalle. Y gracias por estar al pendiente a cada uno de ustedes por todas las cosas. Gracias. Y en esta tarde quiero compartirte algo, y quiero más que compartirte, quisiera que meditáramos en algunas porciones de la Escritura que he traído en mi corazón, y creo que Dios nos quiere enseñar. La Biblia nos habla en Juan capítulo 21. Recordemos que los discípulos habían estado con Jesús, habían estado caminando con Él por 3 años, viendo milagros, viendo la mano de Dios sobre la vida de ellos, viendo cómo Jesús estaba sanando enfermos, echando fuera demonios. Estaban viviendo un avivamiento, estaban viviendo un tiempo extraordinario, cuando ya saben que siempre hay uno que la anda regando, ¿no? Y en ese tiempo dice la Biblia que Judas se levanta y Judas traiciona a Jesús. Y Jesús, ya sabemos todo lo que empieza a suceder. Jesús es vendido, Jesús es llevado al templo, Jesús es crucificado. Y en ese tiempo, cuando Jesús es crucificado y Él está en esos 3 días, cuando Él está en la tumba, que estaban con una incertidumbre, con un temor los demás discípulos, ¿qué iba a pasar? Algunos de ellos estaban temerosos, algunos de ellos no sabemos qué tantas cosas podían cruzar sobre su cabeza, en su mente, en sus corazones, sus emociones, pero algunos de ellos empezaron a tomar decisiones, y uno de ellos fue Pedro. Pedro, aquel que era muy impulsivo, Pedro el que dijo: tú eres el Cristo. Y de repente el mismo Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. Pedro, el que caminó sobre las aguas, Pedro de repente estaba pasando un momento muy difícil. Y fíjate lo que habla en la Biblia en Juan capítulo 21. Dice: Simón Pedro dijo: voy a pescar. Recuerda que antes había sido un pescador, y él dice: voy a pescar. Él estaba a lo mejor considerando, o había considerado, regresar a su antigua manera de vivir. Dice: nosotros también vamos, le dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche.
Al amanecer, Jesús aparecía en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó: amigos, ¿qué pescaron? No contestaron ellos. Entonces él dijo: echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: pon atención a esto, es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica porque se la había quitado para trabajar. Se tiró al agua y se dirigió a la orilla. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla, porque estaban solo a unos 90 metros de la playa. Cuando llegaron encontraron el desayuno preparado para ellos, pescado a la brasa y pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, dijo Jesús. Así que Simón Pedro subió a la barca, arrastró la red hasta la orilla. Había 153 pescados grandes y aún así la red no se había roto. Ahora acérquense y desayunen, dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿quién eres? Todos sabían que era el Señor. Esa fue la tercera vez que se apareció a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces alimenta a mis corderos. Le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor. Pedro contestó: tú sabes que te quiero. Entonces cuida mis ovejas, dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez: ¿me quieres? Le contestó: Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo: entonces alimenta a mis ovejas. Y fíjate que es bien interesante esta historia, porque podemos ver que como el desánimo a veces es algo contagioso. Pedro, yo estoy seguro que estaba desanimado. Pedro estaba en un momento a lo mejor dudando de muchas cosas, pensando volver atrás en su vida. Y él dice: voy a regresar a pescar. Y todos dijeron: vamos contigo, Pedro, queremos también nosotros ir a pescar. A lo mejor se habían contaminado de ese desánimo que había en la vida de Pedro. Pero está en un momento, de repente ellos están teniendo una mala pesca, no están sacando nada del mar. Se aparece Jesús y le dice: hágalo de esta manera, y ellos lo obedecen. Y vienen y tienen una gran pesca. También nos enseña que Juan el amado dice: este es Jesús el que está ahí. Inmediatamente el apóstol Pedro se pone la bata que él se había quitado y se avienta al mar. Se avienta al mar y empieza a nadar y llega hasta la orilla, y podemos ver la conversación que empieza a tener con Jesús. Pero escucha, en los momentos que tú y yo atravesamos en nuestras vidas, yo no sé si te ha pasado a ti en algún momento, pero es muy probable que sí, porque todos en la vida pasamos momentos donde estamos pensando si seguimos adelante o si retrocedemos en nuestra vida. Si seguimos esforzándonos o nos damos por vencido. Si seguimos intentándolo una vez más o ya renunciamos a ciertas cosas que nos hemos propuesto en el corazón. Es así como estaba el apóstol
Pedro. El apóstol Pedro a lo mejor ya lo que él había escuchado de parte de Jesús no se le había olvidado, pero a lo mejor él ya estaba en un momento para retroceder, en un momento para renunciar, en un momento como muchas veces hemos escuchado, de tirar la toalla. Pero hay algo que quiero decirte en esta tarde. Siempre en los momentos donde estamos a punto de tirar la toalla o a punto de retroceder o a punto de volver atrás en nuestras vidas, siempre Jesús se hace presente en esos momentos. Siempre en el momento cuando tú y yo queremos tirar la toalla, Jesús llega y se hace presente. Es lo que sucedió en la vida de Pedro. Es lo que sucedió en la vida de este hombre. Y estoy seguro que ha sucedido en tu vida y ha sucedido, te aseguro, que muchas veces en mi vida. Ahora, cuando Jesús viene y se encuentra con Pedro, lo primero que hace es recordarle el llamado que él tenía. Recordarle cuál era su función, para qué había sido escogido él en la vida. Muchos de nosotros en algún momento hemos tenido claro para qué Dios nos ha llamado, pero ha habido situaciones que nos han llevado a perdernos de eso en nuestra vida. Y se nos ha olvidado cuál era el primer llamado del apóstol Pedro. Ve conmigo a Marcos capítulo 3, versículo 13. Fíjate lo que dice. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Vinieron a él y estableció a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. Escucha, el primer nombre de los que Jesús llama en la lista aparece Pedro. Simón Pedro. Pero ¿a qué había sido llamado Simón Pedro? Fíjate lo que dice. Y estableció a 12, escogió a 12 Jesús con un propósito para que estuvieran con él. Estamos viviendo, escúchame bien, un tiempo donde yo creo que Dios nos está regresando al inicio. Estamos viviendo un tiempo donde Dios nos está queriendo volver a Él. En estos días yo creo que soy el principal que a lo mejor quisiera estar ya, que estuviéramos en la iglesia todos juntos. Soy el primero que quisiéramos estar, que estemos teniendo tiempos de alabanza, de adoración, expuestos a la palabra, en que nuestros hijos vean a sus amigos, tengan sus clases en sus escuelas, los jóvenes se estén reuniendo, que todo volviera, escúchame bien, a la normalidad de lo que es la vida de iglesia. Pero hay algo que creo que Dios está permitiendo. Y quiero decirte lo siguiente: regresar a la iglesia. Va a llegar un momento en que todos vamos a regresar a congregarnos en algún momento. Pero regresar a la iglesia sin ver regresado a Jesús, escucha lo que te estoy diciendo. Si regresar a la iglesia sin ver regresado a Jesús en nuestros hogares, lo único que va a suceder es fortalecer el fariseo que todos nosotros tenemos dentro. Recuerda a los fariseos estaban acostumbrados, ellos vivían en el templo, en las sinagogas. Los fariseos sabían muy bien hacer las costumbres, los ritos religiosos, sabían exactamente cómo comportarse y cómo hacer todas las cosas, pero su corazón no estaba en Dios. Y estamos en un tiempo donde creo que Dios lo que quiere llevarnos, amada familia, es regresarnos a Él. Pero qué peligroso, escúchame bien, qué peligroso que en este tiempo que estamos viviendo,
Hace unos días estaba, ahora que hemos estado grabando las predicaciones, que estábamos teniendo nuestras reuniones en línea, que es demasiado trabajo que hacen los muchachos y todo, pero hace unos días estaba meditando un poco. Yo dije, creo que Dios nos ha permitido a lo mejor a estar quietos, y Dios nos quiere que estemos quietos, pero aún que no estemos reunidos y no estemos teniendo unas reuniones como normalmente, puede que eso nos esté llevando a lo mejor a vivir más apresurados y afanados en hacer esto y hacer el otro y hacer el otro, y puede que yo a lo mejor, o tú también, sea en tu trabajo, en lo que estés haciendo, estés perdiendo y no estemos poniendo atención que lo que Dios quiere en este tiempo es volvernos a Él. Porque de nada va a servir volver a la iglesia, volver a nuestras reuniones de jueves, volver a nuestras reuniones de domingo, volver a la reunión de oración los lunes, si no logramos volver nuestro corazón a Jesús en estos días que estamos en casa. Si no logramos venir y refugiarnos y hacer un altar en nuestros hogares, en un altar entre no Dios y la congregación, Dios y yo, Dios y tú, en lo íntimo, en lo personal. Y creo que es a donde Dios estaba diciéndole a Pedro, sí entiendo que quieras regresar, entiendo que estés a lo mejor triste, pero le estaba diciendo, ¿me amas? Recuerda que has sido llamado, sí has sido llamado a ser un pescador de hombres, Pedro, pero has sido llamado principalmente a estar conmigo. Estar conmigo. Nos fuimos llamados, escúchame bien, nuestro principal llamado, y me has escuchado alguna vez decirlo, no es una mega iglesia, no es que tengas una mega empresa, no es que seas el hombre más exitoso, famoso, aunque todo eso viene muchas veces como consecuencia de volver y permanecer en Jesús en nuestras vidas. Nuestro principal llamado es venir a Él en estos días. En estos días que permanecemos en casa, en estos días donde a lo mejor de una manera u otra las cosas y las circunstancias nos han frenado un poco. Es un tiempo de estar quietos y reconocer que en verdad Él es Dios y debe de ser Dios en nuestra vida, amados. Jesús le está diciendo a Pedro, sí, Pedro, yo sé pero lo que tú puedes sentir, pero tu principal llamado es ven, permanece conmigo, sígueme a mí, está conmigo, Pedro. Por eso le dice, ¿me amas? ¿Me amas, Pedro? Creo que todos necesitamos en estos días volver a Dios. Necesitamos volver a Jesús. Necesitamos volver a lo simple, a lo mejor entiende la palabra cuando hablo de lo simple, volver a Jesús en nuestra vida, en nuestra relación con Él. Y escúchame bien, en estos momentos que estamos viviendo, a lo mejor podemos llamarlos desiertos, momentos que a lo mejor pueden ser difíciles. No solamente en los momentos difíciles tenemos que volver a Dios, sino también en los buenos momentos en nuestra vida. Un día dijo un hombre, los momentos que más prueban el corazón del ser humano son los momentos de la prosperidad, cuando nos encontramos fuertes, prósperos, seguros. Pero los momentos desérticos en nuestra vida, escúchame bien, son oportunidades para volver a Jesús. De hecho, en el desierto es donde Dios hace su mejor obra de arte en nosotros. ¿Recuerdas a Moisés en dónde fue él? Donde Dios hizo algo extraordinario en la vida de Moisés, fue en el desierto. ¿Recuerdas a David? David fue preparado y fue de una manera
manera forjado en el desierto. Recuerda a Juan el Bautista. Él fue instruido, fue preparado, desarrolló parte de su ministerio en el desierto. Recuerdas a Jesús, donde venció a Satanás, donde pudo de una manera derrotarle. Fue en el desierto. Jesús nunca va a desaprovechar esos momentos en nuestras vidas. ¿Qué nos puede ayudar a regresar a Jesús? ¿Qué nos puede ayudar a regresar a Jesús? Número uno, creo que nos puede ayudar es su palabra, venir a su palabra en estos días. A lo mejor si no tienes ánimo, no tienes fuerza, no tienes ganas, escúchame bien, empieza a venir a la palabra del Señor. Ven a su palabra, no vengas a estudiarla, no vengas con tantas preguntas, no vengas a ver qué es lo que Dios te da para hablarle a otra persona. No, deja que la Biblia te empiece a estudiar a ti. Deja que la Biblia venga y haga algo en tu corazón. La palabra que venga y penetre dentro de tu corazón, como dice Hebreos, pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra en el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Ven a la palabra de Dios en estos días. Ven a ver, no vengas con una respuesta en caso que Dios no te hable. No, ven a su palabra. Ocupamos que Dios nos hable, que Dios nos direccione, que Dios nos dirija, que Dios nos dé una palabra que de una manera marque la vida de cada uno de nosotros. ¿Estás queriendo buscar a Dios? Vuelve a la palabra. Escúchame bien, si no podemos reconocer a Dios hablándonos en esta palabra que está escrita, entonces no tiene sentido que Dios nos hable audiblemente. Si no podemos reconocer que Dios nos hable, que Dios nos habla a través de este libro que es la palabra de Dios, no tiene sentido que Dios nos hable audiblemente o proféticamente. Ven a la palabra que aquí tú y yo tenemos. Es un tiempo de volver a lo sencillo, a lo práctico, a lo que es el principio. Volvamos a Jesús, volvamos a la palabra. Y creo que la segunda cosa que puede ayudarnos a regresar a Dios en estos días es empezar a desarrollar una actitud de adoración. Adorar a Jesús, adorar a Jesús. Fíjate lo que dice Zacarías 3:14, versículo 17. Y acontecerá que los de la familia de la tierra que no subieran a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Está diciendo, aquellos que no suban a adorar a Jerusalén, no vendrá lluvia sobre la vida de ellos. Y es un tiempo donde necesitamos en estos días que a lo mejor puede que te sientes seco, te sientes que tu corazón se está secando. Es un tiempo de volver a Jesús. Es un tiempo de volver a adorar al Señor en nuestras vidas. Es un tiempo de volver a adorarle a Él, aunque no te sientas con ganas. El rey David lo vivió. El rey David decía, alma mía, bendice a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. No tenía su carne, su cuerpo, a lo mejor no tenía ánimo para adorar, pero él mismo ordenaba a su alma, adora, no te olvides. Porque escúchame bien, sin nada más, adoración no es adorar cuando todo está bien. Adorar es, ¿por qué adoramos? ¿Porque todo está bien? No, adoramos porque Dios es bueno a pesar
cuando las cosas no están yendo bien. Adoramos a Jesús no porque todo está bien en nuestra vida o porque todas las cosas están perfectas. Adoramos a Jesús porque Él es bueno y porque Él es perfecto. Adora a Jesús en medio de estos días. La adoración, fíjate lo que hace. La adoración viene y rompe esas cadenas que a lo mejor están impidiendo que volvamos a Jesús. Que nuestro corazón se vuelva a encender, que empiece a haber una hambre por la oración, una hambre por la palabra, una hambre por pasar momentos de oración o íntimos con el Espíritu Santo. Fíjate lo que sucedió. Hechos capítulo 16, versículo 23. Dice, después de haberlos azotados, estaba la iglesia en Hechos siendo perseguida. Habían agarrado a los apóstoles, los habían encerrado en la prisión, los habían metido al calabozo, al lugar más feo que existía en la cárcel. Y fíjate lo que dice, después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandó al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, les aseguró los pies en el cepo, pero a medianoche orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Qué fue lo que los sacó de la prisión? ¿Qué fue lo que hizo que las cadenas se rompieran? La adoración. Estás a lo mejor desanimado, a lo mejor estás teniendo luchas en estos días. Canta al Señor, adora a Jesús. Es un tiempo de volver a su palabra, es un tiempo de volver a Jesús, es un tiempo de adorar a Jesús con todo nuestro corazón. No esperes venir a la iglesia para adorar. Si no podemos adorar en nuestra casa. Qué difícil va a ser adorar a veces en la iglesia. Desarrolla en estos días en tu casa un corazón para adorar, un espíritu de adoración para que podamos volver a encender nuestro corazón delante de Jesús. Quiero terminar con esta historia. ¿Recuerdas la vida de Moisés? Ahorita yo toqué un poquito sobre Moisés en el desierto, pero recuerdas, Moisés había sido creado en el palacio del faraón. Estaba teniendo todos los lujos, todas las cosas que él podía tener en ese lugar, disfrutar en ese lugar. Moisés sale huyendo de Egipto, dice que temiendo del faraón, y Moisés se va al desierto. Y está en el desierto, en un momento está huyendo, está temeroso por lo que él había hecho. Había matado a un hombre. Y allí en el desierto, cuando él está huyendo, a lo mejor sabiendo el propósito que él tenía, el llamado que él tenía, a lo que a lo mejor Dios lo había escogido, él se va al desierto, está temeroso pensando que Faraón lo va a matar, lo va a destruir, y se va y anda vagando y llega a un lugar se encuentra la que iba a ser más adelante su mujer, y empieza él a trabajar con Jetro, quien era su suegro, y empieza a pastorear las ovejas de él. Pero en el desierto, escúchame bien, siempre en los desiertos, siempre, creo que todo desierto, en todo desierto hay una zarza ardiente, donde nos podemos encontrar con Jesús. En todo desierto Dios ha preparado una zarza para volvernos a encontrar con Él, donde Él de una manera se quiere encontrar con nosotros, donde Él de una manera quiere atraernos otra vez a Él.
Y Dios lo anhela. Recuerdo un versículo que viene en Job cuando dice Job lo siguiente: vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz. Fíjate lo que habla, por ejemplo, Lamentaciones capítulo 3, versículo 40. Examinemos nuestros caminos y escudriñemos y volvámonos al Señor. Está diciendo Lamentaciones. Crónicas dice lo siguiente: pero en su angustia se volvieron al Señor, Dios de Israel, y le buscaron, y Él se dejó encontrar por ellos. Amado, yo no sé qué es lo que te ha sucedido. A lo mejor has pasado una circunstancia, o hemos pasado unas circunstancias como el pasó en la vida del apóstol Pedro, que han causado cierta tristeza en tu corazón, y eso te ha llevado a apartarte de Jesús. A lo mejor las circunstancias que estamos viviendo, muchas veces el mismo pecado nos aparta de Jesús. A veces hay otras cosas que el peso que a veces traemos cargando en nuestras vidas nos puede apartar de Jesús cuando no venimos y descansamos en Él. El temor a que lo mataran llevó a Moisés a huir. Lo llevó a correr al desierto. Lo que nunca se imaginó Moisés, que en el desierto se iba a encontrar con una zarza, donde lo iba de una manera otra vez a direccionar al propósito y al llamado que él tenía. Volver su corazón a Dios y volver a hacer aquello a lo cual Dios lo había llamado. Yo no sé en qué desierto estés pasando, o yo no sé si estás como el apóstol Pedro en un momento donde tú ya estás considerando retroceder. Pero déjame decirte, Jesús siempre se hará presente. Y Jesús lo único que nos está recordando en esta tarde es: vuelve a mí. Vuelve a mí y encontrarás paz. Moisés, cuando regresa, se encuentra con esa zarza ardiente, encuentra su principal propósito, encuentra el llamado de Dios para la vida de él, y Moisés regresa a Egipto. La primera vez que Moisés sale de Egipto, sale temeroso. La segunda vez que sale de Egipto, sale victorioso ante el faraón. Escúchame bien, no hay momentos en estos días para estar pensando si seguimos adelante o retrocedemos. La respuesta es: volvamos a Jesús. Vuelve a Jesús. Vuelve a Jesús. Vuelve, haz que tu corazón vuelva a Jesús en estos días. En todo desierto hay una zarza ardiente. En todo momento decisivo en que si avanzamos o no, ahí está Jesús diciéndote: hey, regresa, vamos a seguir adelante. Y lo que me encanta de estas dos historias es lo siguiente: en la primera, Jesús nunca le reclamó a Pedro: ¿por qué me negaste? Nunca le dijo: ¿por qué hiciste eso? Simplemente lo volvió otra vez a que estuviera cerca. En la segunda, tampoco Dios le dice a Moisés: ¿por qué huiste? ¿Por qué corriste? ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué? Mira dónde estás. No. Simplemente le dice: ve y libera a mi pueblo. Donde quiera que tú estés, te voy a decir una cosa: nunca estarás tan lejos para volver a Dios, para acercarte a Dios. De nada sirve que regresemos a la iglesia si no hemos regresado a Jesús en estos días en nuestros hogares. Vuelve a Jesús. Él está ahí donde tú estás, tan cerca como no te lo puedes imaginar. Quiero orar por ti. Padre, muchas gracias por esta tarde. Espíritu Santo, vuelve nuestros corazones a ti. Vuélveme a mí.
Oro que tú vengas y avives y nos enciendas con la llama del fuego de tu Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Atráenos a ti, atráenos y correremos en pos de tu presencia en estos días, Señor. Atráenos a tu presencia. Oro que todo aquello, Señor, toda tristeza, toda angustia, toda obra del diablo, todo espíritu de brujería, de hechicería, toda obra de Satanás que se ha levantado para disipar el propósito tuyo, Señor, en nuestras vidas, para apartarnos de ti, para perturbar nuestra vida, para oprimir nuestra vida, en el nombre de Jesús, se largue. Y haz que nuestro corazón en estos días vuelva a ti. Acércanos a ti. Ven, Espíritu Santo, y sopla sobre nosotros y atráenos a tu presencia, atráenos a tu palabra. Danos un corazón para adorar, para buscarte, para exaltarte en todo momento, porque tú eres bueno. Te decimos, alma mía, bendice al Señor en estos días. No te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, quien sana todas tus dolencias. Bendice al Señor, adoremos a Jesús en todo momento. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a regresar a ti. Quita lo duro, lo encallecido, quita aquello que se ha endurecido en nuestros corazones. Quita nuestros oídos sordos a la voz de tu Espíritu Santo. Y oro que venga tu reino sobre la vida de cada uno de nosotros en esta noche, Señor. Amén. Bendigo sus vidas. Amados, vuelve a Jesús. Haz de tu lugar, ahí donde tú estás, un lugar de adoración y un lugar de oración. Volvamos a Jesús. Y que el día que nos volvamos a reunir, aquí algo explote, algo suceda en medio de nosotros. Y que venga el Espíritu Santo sobre todos nosotros. Escúchame bien, nunca un avivamiento ha venido de una comunidad a un individuo. Siempre inicia de un individuo que se empieza a extender a una comunidad. Enciende y aviva tu corazón. Necesitamos un avivamiento en nuestras vidas, principalmente por el que les habla. Dios les bendiga. Les amo, les extraño y pasen una excelente noche. Hasta luego.